En más de una ocasión he oído por gente que ha viajado por todo el sureste asiático que Luang Prabang es la ciudad más bonita. Yo no he viajado por todo el sureste asiático aún, pero la considero, por supuesto, una ciudad muy bella, muy agradable de conocer y de vivir en ella. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde los años 90, desde cuando se abrió al turismo, y considero que es una cita absolutamente obligatoria para cualquier persona que se acerque a Laos. Puedo decir que tiene una energía, una magia especial. Esta mezcla entre la arquitectura francesa que ha dejado la historia de la colonización misma y la religión con tantos templos que podéis visitar en la ciudad, ese contraste crea un ambiente muy bonito de ver. Muchas casas coloniales francesas de la época ahora lo gestionan gente como una guest house para los turistas, entonces se puede acceder a ella y dormir. Luang Prabang también es un lugar geográficamente donde se encuentran dos ríos muy importantes, el Nam Cang y el Mekong. Aproximadamente hay 80.000 habitantes en Luang Prabang en ese momento. Lo primero que os sugiero es alquilar una moto. Creo que es la manera más práctica, más fácil y que os da el máximo de libertad e independencia para visitar no solo la ciudad, pero todas las partes exteriores a la ciudad, que es muy interesante. En la descripción de ese vídeo os voy a dejar lo que yo considero el mejor sitio para alquilar una moto en cuanto a precio o en general. El Museo Nacional, que es el antiguo Palacio Real, está justo en la calle principal de la ciudad, que es la calle del Mercado Nocturno. También hay muchísimos templos, no os voy a indicar todos los templos porque realmente hay muchos. Vais a chocar con ellos cada pocos metros. No os perdáis uno que es justo encima de la montañita en la calle principal de la ciudad, porque allí hay una vista sensacional. Si os queréis despertar a las 5 de la mañana, vale mucho la pena ver la ceremonia que se celebra también en la calle principal de la ciudad. Cada día a la misma hora en todo el país los monjes salen descalzos y celebran en máximo silencio esta ceremonia que es muy antigua, donde la gente local le da arroz y comida, ellos lo recogen en un cuenco y con esto comen todo el día. Hice un vídeo donde no solo hablo de ella, pero de la religión budista en general y de la vida de un monje amigo mío que vive en Luang Prabang, que nos cuenta cómo vive dentro de un monasterio. Aquí os dejo un enlace donde podéis visualizar ese vídeo. Fundamentalmente hay dos mercados en Luang Prabang, el mercado de la mañana y el de la noche. He visto mucha gente local comprando en el mercado de la mañana, que también está al lado de la calle principal, y por supuesto el mercado nocturno tenéis que visitarlo, que es de 5 a 10 de la noche cada día aproximadamente. Os sugiero con la moto salir de la ciudad con la excusa de visitar, por ejemplo, un par de cascadas, de la cual os hablo ahora, y lo más bonito de ir a ver esos sitios es justo el viaje. Os podéis perder de camino y parar en pequeñas aldeas donde podéis encontrar etnias minoritarias y comer y visitar pueblos. Yo creo que esa es la parte bonita de conocer a Laos. Hay dos cascadas principales, la más conocida de Luang Prabang. Están las dos dentro de una selva tropical muy húmeda, muy luminosa y sobre todo llena de agua, una naturaleza explosiva. Sobre todo en la época de lluvia hay muchísima cantidad de agua, son muy bonitas de ver. Os sugiero que os levantéis prontito una mañana y con la moto os acerquéis a las cascadas, porque cuando abren es cuando hay menos gente hay. Normalmente se llenan de turistas, depende de la época también. Pero os sugiero que os levantéis una mañana muy prontito y con la moto os acerquéis a ver. Una cosa que quizá os gustaría hacer es visitar los sitios donde os enseñarían a cultivar el arroz. Hay un lugar que se llama Living Rice Farm, donde os enseñan toda la logística para aprender a cultivar el arroz. Hay una colina en el centro de la ciudad,
justo en la calle principal de Luang Prabang, que se llama Colina Paonsy. Os sugiero que subáis a la hora de la bajada del sol y verla desde allí, desde el monasterio que hay allí arriba. Es muy bonito, se ve toda la ciudad. Otra cosa que os sugiero mucho que hagáis es pasear una tarde antes de que baje el sol por el Mekong, y seguro se acercarán varias personas y os preguntarán si queréis ir con ellos a alquilar un barco. Ellos conducen el barco y os llevan por el río. Es algo bonito de hacer. No suele ser muy caro, a lo mejor 10 euros o 10 dólares. Ver la bajada del sol desde el barco en el río Mekong es algo que hay que hacer alguna vez en la vida.